Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Orduño y bueno, no puedo más que postrarme yo ante mi Señor por la bendición de esta invitación. Y así como agradezco por mi invitación personal, también agradezco porque tantas mujeres tan valientes estén aquí, porque ustedes le dijeron sí a la invitación del Señor. Se tomaron el tiempo, así es que muchísimas gracias por estar aquí. Esta invitación y este encuentro que tenemos viene todo de nuestro Padre Creador. Les están repartiendo unas tarjetitas, por favor guárdenlas. Hace rato, como diosidencia, vi en uno de los baños una cita de la primera de Pedro que dice algo como pero sobre todo ámense unos a otros, porque cuando damos amor encontramos perdón para nuestros pecados. Y eso que tiene que ver con las tarjetitas, que esas tarjetitas son de un centro en donde se ayuda a mujeres con embarazos en crisis, mujeres que están contemplando el aborto por desinformación, por presión, por lo que sea el caso. Ahí hay ayuda. No es cierto que nosotros como católicos nada más queremos que los niños nazcan porque nazcan. Tienen que nacer primero porque son creación de Dios, al igual que cada uno de nosotros. Son hechos, cada uno también de esos bebitos, hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces esa sería razón suficiente. Pero aún así, después de eso, también nosotros como católicos nos comprometemos a seguir ayudando a los bebitos, a sus mamás, a sus papás, a todas las familias. Entonces, por favor, quédense con esa información y, de ser posible, hasta guárdenla en su teléfono para que la tengan siempre a la mano. Imagínense qué bonito sería que cuando lleguemos ante nuestro Creador nos dijera: por algo que tú hiciste, por una información que tú compartiste, se salvó algún bebito. Y ahí es donde entra lo que les decía de la primera de Pedro. Esa sería una manera de dar amor. Esa sería una manera en que quizás fuera la diferencia para que mi Señor dijera: pásate y disfruta del reino que yo creé para que tú estuvieras conmigo. Amén. Amén. Bueno, quiero comenzar compartiéndoles una reflexión que escuché hace años sobre una señora que apoyaba el aborto. Apoyar el aborto, eso lo usan de una manera tan ligera, tantas veces sin entender lo que significa. Esta señora que apoyaba el aborto falleció, y cuando llega ante nuestro Creador, llega reclamándole. Le dice: Señor, tú viste que yo morí de cáncer, y tú viste cuánto sufrí, tú viste todo el dolor que yo pasaba, Señor. ¿Cómo fue que nunca me consolaste? ¿Cómo fue que nunca nos permitiste tener una cura para el mal que yo tenía y que me hacía sufrir tanto? Jesús, nuestro Creador, la mira con el amor que nos tiene y te dice: ¿recuerdas ese aborto que tuviste hace 25 años? Esa era una bebé, era una niña, iba a ser una niña que cuando creciera se iba a convertir en una científica, en una doctora, que trabajando con otras personas iba a encontrar la cura para el tipo de cáncer que acabó con tu vida. Yo sí mandé la ayuda, tú la rechazaste. Eso nos pone a pensar en a quién se mata en cada aborto. Puede ser realmente un doctor o una doctora, un profesor, un sacerdote, puede ser un papá, una mamá. Lo que con seguridad es que es un hermano, un semejante, un prójimo de cada uno de nosotros, y es un hijo amado de Dios el que se mata en cada aborto. Eso no lo olvidemos, por favor, y eso no tengamos ninguna duda.
Y en los abortos que vemos que están tan extendidos y que están tan anunciados por todos lados, yo me di cuenta que hay 3 tipos de víctimas. 3 son las víctimas de cada aborto. La primera víctima, yo diría que es la mamá. La mamá, porque al igual que nuestra madre Eva en el principio de los tiempos, es una mujer que es engañada por el enemigo. Y es una mujer a la que se le hace creer que no es malo lo que está haciendo. Es una mujer a la que se le convence que puede ir contra lo que Dios manda y que no va a haber consecuencias. Y desgraciadamente esa primera víctima, esa mamá que ayuda muchas veces a que maten a su propio bebé, tiene después una vida para pagar las consecuencias, para sufrir por la equivocación que comete. La segunda víctima, la más obvia, es el bebito, la bebita que es asesinada. La bebita o el bebito que se les niega su derecho más primordial, el derecho que Dios les da, que es el derecho de vivir. Vimos esta dinámica que yo creo que a todos nos llega al corazón, no está muy alejada de la realidad. Eso es exactamente lo que sucede en los abortos. Es un hijo de Dios, una hija de Dios a la que se le niega la oportunidad de vivir. Y la tercera víctima, la víctima de la que casi nunca se habla, es más, hasta a veces como que como sociedad se nos olvida. Cada bebito abortado tenía un papá. ¿En dónde está ese papá? Muchas veces, y de nuevo también víctima de la confusión, los papás son los primeros que van buscando evitar la responsabilidad de tener un hijo por la circunstancia que sea, van y buscan el aborto. Hay ocasiones en que tristemente se nos olvida nuestro papel de protectores y nosotros somos los primeros que estamos queriendo convencer a la mamá para que vaya y aborte a nuestro bebé. Hasta ese punto hemos llegado de confusión en nuestros corazones. En algunas otras ocasiones el papá ni cuenta se da, porque muchas veces las mamás mantienen esa verdad de que están esperando un bebé sin decírselo. Y a mí me ha tocado de primera mano conocer a hombres que después de mucho tiempo se enteran de que perdieron un hijo en un aborto años atrás. Y por lo menos una vez me ha tocado escuchar que dice: yo sentía un vacío y yo no sabía lo que era. Quiere decir que esa conexión que tenemos con nuestros hijos, y muchas aquí lo van a saber porque muchas son mamás, esa conexión también la sentimos los papás a nuestra manera. Y muchas veces les digo sin explicarnos, sin saber cómo, pero sabemos que perdimos a un bebé, a una bebé. Y hay un tercer caso dentro de la misma tercera víctima, dentro de los mismos papás, un caso que es el que me tocó a mí vivir. El caso en el que yo quería a mi bebé. Yo quería proteger a mi bebé y quería que naciera. Pero vivimos en un país en el que lo que yo quiera y lo que yo haya tenido de buenas intenciones no sirve de nada. Porque legalmente, y yo así literalmente les puedo decir que me sentí con las manos atadas. Yo podía hablar y decir cualquier cosa, pero eran palabras que no llegaban a ningún lado. No terminaron llegando a ningún lado. Les cuento cómo fue que llegué hasta ese punto. En los años 90, yo estaba saliendo con una muchacha, era mi novia. Estábamos los dos en nuestros 20s. Y salíamos, y desde luego, como somos adultos
adultos normales y adultos que siguen el camino del mundo, tenemos relaciones íntimas. Ya desde ahí empezamos mal. Y queremos de pronto nosotros hacer cosas mal, una encima de la otra, y queremos que haya un buen desenlace, y eso difícilmente va a suceder, aunque Dios siempre nos da con su amor cosas que no merecemos, pero es más fácil que haya buenos resultados cuando actuamos bien, y nosotros no estábamos actuando bien. Nosotros mantenemos relaciones íntimas como novios, y para hacer las cosas peor, la afrenta peor para Dios, usamos anticonceptivos. ¿Por qué? Pues porque somos adultos responsables. Entonces esa era nuestra protección, porque según nosotros estábamos planeando cuándo íbamos a tener familia, si es que queríamos tener familia. De nuevo, queriendo poner nuestra voluntad encima de la voluntad de nuestro Creador. Resulta que con esta muchacha, y en la misma referencia que les digo que lo que mal empieza, después de unos meses terminamos. No teníamos ninguna base fuerte, ningún fundamento que mantuviera nuestra relación. Terminamos nuestra relación, pero como ya nos conocíamos y había algo de sentimiento y había gusto físico, seguimos manteniendo encuentros esporádicos. Y nos manteníamos activos íntimamente, ella y yo, pero ya como amigos. Ese título tan gastado de amigos con derechos, que no llevan de nuevo más que a la perdición del alma de uno. En una ocasión recuerdo que después de haber estado un tiempo así como amigos con derechos, esta muchacha me dice: tengo que hablar contigo. Claro, vamos a hablar. Me dice: creo que estoy embarazada. Eso me dijo ella, pero lo que yo oí fue: creo que estamos embarazados. Y les digo ¿por qué? Porque yo, desde mucho más jovencito, a mí siempre me han gustado los niños. Yo, si alguna de mis hermanas ocupaba niñero, yo era el voluntario. A mí me gustaba llevar a mis sobrinos al parque, los llevaba a jugar fútbol, nos íbamos al cine, o sea que a mí me encantaban los niños. El pensar que yo podía llegar a tener un hijo mío, yo brincaba de alegría, literalmente. Desafortunadamente, la mamá de mi bebé no se sentía igual. Desde el principio, ella tenía una pesadumbre que como que no la dejaba disfrutar así ni de los momentos más simples. Recuerdo que en algún momento me dijo, lo que sucede es que en mi familia nunca ha habido una madre soltera, ni siquiera ha habido una mujer que llegue embarazada a casarse. O sea que ella lo que quería era que llegáramos a consumar un matrimonio, pero ella quería primero deshacerse de nuestra bebé. En algún momento recuerdo que me dijo una de las peores frases que había escuchado en mi vida. Me dijo: ¿y si abortamos esta vez y después encargamos familia? Eso yo no lo acepté en ningún momento, porque yo ya estaba mi bebé ahí. Y lo que sí hice fue que me apresuré. Recuerdo fui a una joyería a comprar un anillo y estuve esperando el momento para declararme, porque decía: si nos casamos todo se va a solucionar, pero tenemos que casarnos rápido para que no se note que está embarazada y que no tenga ya las confusiones que está teniendo. Fue lo que hice, fui por el anillo, encontré la ocasión oportuna, me le declaré y me dijo que sí, aceptó casarse conmigo. Según yo, en ese momento ya estaba todo solucionado. Y dije: a partir de aquí ya nada más
planear, y créanme que yo sí decía, y yo ya me veía como esposo y como papá. Yo ya estaba pensando cómo tenía que esforzarme para proveer y para proteger y para estar ahí para ellos. Por unos días después de mi declaración, ella estuvo bien. Ella como que sí se tranquilizó. De hecho, ya hasta teníamos planeado, vamos a Las Vegas, una boda express. Y así solucionamos todo. Ya estamos casados, ya podemos cuidar tu embarazo y ya podemos planear lo que sigue de nuestra vida. Eso nunca se dio, pero lo que sí, de esa etapa en la que ella estuvo tranquila, yo hasta la fecha yo les puedo decir que uno de los días más hermosos, de los mejores recuerdos que yo tengo, fue una vez, había una tienda que se llamaba Baby Saras, que ya no existe, y recuerdo que salimos con ella, salimos los tres, mi bebé, ella y yo, y fuimos y anduvimos viendo juguetitos, ropita, anduvimos viendo cunas, anduvimos viendo todo lo que queríamos según tener y traer para nuestro bebé y para nuestra nueva familia. No sé hace cuánto, esto fue en el 96. Yo tengo recuerdos como si acabara de pasar esta mañana. Pero recuerdos bonitos, claro. Desgraciadamente, uno no puede estar con la otra persona 24 horas al día. Y en el trabajo, el mundo tiene muchas trampas. En el trabajo, ella tenía unas supuestas amigas que le aconsejaban, que le escuchaban, que la ayudaban con sus situaciones. Y entonces, ella venía después conmigo cuando nos encontrábamos y decía, no, pero es que fulana me dice que es mi cuerpo y es mi decisión. Esa frasecita, ya la han escuchado todos, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión. No su cuerpo. O si no, otra que me decía, es que me dicen que tú no me puedes forzar a que yo tenga un hijo que yo no quiero tener. De nuevo, yo nunca la había forzado, nos habíamos embarazado voluntariamente. Irresponsable, pero voluntariamente. Y entonces con esas cosas de pronto teníamos discusiones. Y yo sí recuerdo que yo sentía, yo la veía a ella, y yo no la veía como una mujer, yo la veía como la mujer, yo la veía como la mamá de mi hijo, de mi hija. Entonces sí, yo hacía lo más posible por no contrariarla, porque no se molestara, pero era como inevitable los choques, porque lo que ella pedía era que abortáramos. Ella básicamente quería llegar a un altar vestida de blanco, pero con las manos manchadas de sangre. Y eso yo no lo iba a aceptar de ninguna manera. Más discusiones, más reconciliaciones, más maneras en lo yo limitado, estaba más limitado todavía en mi conocimiento de lo que yo podía hacer, buscando la manera de convencerla. Por fin un día, lo que hacíamos nosotros cuando salíamos, no vivíamos juntos, yo vivía con mi hermano, de hecho, y lo que hacíamos era que saliendo del trabajo, por lo general nos encontrábamos en una tienda fuera llegábamos, nos estacionábamos, dejábamos un carro ahí y nos íbamos a pasear en el otro, nos íbamos al cine, nos íbamos a caminar, a donde se nos ocurriera irnos. En una ocasión, yo recuerdo, esperándola, yo iba unos minutos antes de donde nos habíamos quedado de ver. Después de un ratito ella llegó y yo recuerdo, eso sí, estaba de muy buen humor. Yo estaba bien contento porque según yo ya casi había encontrado la manera de proteger a mi bebé, de cuidar a la mamá de mi bebé y de yo también estar feliz con ellos. Ese día que estaba yo especialmente feliz, llegó unos minutos después, la mamá de mi bebé se estacionó, yo me bajé del carro, no le di tiempo ni de que ella se asomara. Abrí la puerta de su coche
Todavía no sé, después de tantos años y después de meditarlo y de haberlo pensado, no sé qué fue. Pero en el momento en que yo abrí la puerta, yo noté que algo estaba diferente. Algo estaba fuera de lugar. Igual como que quise quitarme el pensamiento, me senté junto de ella. En el momento en que la volteo a ver, vio que había estado llorando. No me saludó, no me dijo nada. Y yo lo que le pregunté fue, ya no está, ¿verdad? Su respuesta, enseñarme su brazo, en donde tenía un curita. En aquel momento yo no lo sabía, pero parece que a mí me quiso dar un derrame cerebral. Todo el cuerpo se me entumió. Todo se puso borroso a mi alrededor. Recuerdo que no me podía yo mover ni hablar. No sé cuánto tiempo estuve así, pero si era literalmente como que una nube negra hubiera bajado sobre nosotros y nos hubiera envuelto. Así se sentía. Pero miren, aún en ese momento tan difícil para mí, que bueno, yo hasta la fecha digo que ese es el momento más triste de mi vida. Yo perdí al Señor que era como mi papá, he perdido a más familiares, amigos cercanos. Nada se compara con ese momento, con la tristeza que sentí yo ahí. Pero les digo que aún en ese momento, cuando uno tiene a Dios en su corazón, ¿qué es lo primero que yo pensé? Me tengo que desquitar. No pensé en ningún momento dañarla físicamente, pegarle, ni mucho menos. Pero sí dije, quiero que se sienta mal, quiero que sienta, aunque sea un poquito del dolor que yo estoy sintiendo. Ella llorando todavía y yo también, quién sabe cómo estaba. Recuerdo que la abracé y lo único que se me ocurrió para desquitarme fue decirle, no te preocupes, vamos a seguir con nuestros planes, nos vamos a ir a casar y todo va a estar bien. Eso la tranquilizó. Sí recuerdo que como que se relajó. El momento en que yo estaba separándome de ella, del abrazo, le tomé la mano, le quité el anillo que le había dado de compromiso, me bajé de su carro y allá afuera del restaurante donde estábamos había unos arbustos. Todavía recuerdo eso. Agarré el anillo y lo tiré ahí. Me subí a mi carro y me fui. No sé cómo llegué a mi casa. Es más, hasta se pierden así como días. Así, yo no sé yo cómo andaba caminando, yo no sé cómo iba a trabajar, yo no sé cómo hacía mis cosas. No hay nada en la memoria. Lo que sí, un par de días después, eso fue en el 96, no había teléfonos celulares, no eran tan comunes, eran los teléfonos de casa. Un par de días después me dice mi hermano, te llamó. Mi respuesta fue, eso, era lo único que yo tenía que decir de ella. Pasaron un par de días más y un día estando yo en la casa, timbró el teléfono, contesto. Era ella. Totalmente me confundió porque me dice, hola mi amor. De la manera más fría que yo pude, le dije, ¿qué quieres? Me dice, necesito hablar contigo. Cuando me dijo eso, todas las esperanzas que yo no sabía que era posible de sentir, las sentí. Porque dije, ¿y si no abortó? ¿Y si todo esto fue una confusión nada más? Podemos arreglar las cosas. Claro que voy a verla. Le dije, sí, voy para allá. Me subí al carro y me fui a donde ella vivía. Ella estaba esperándome afuera. Ni siquiera necesité ir a tocar. No había pasado ni una semana. Yo nunca había visto, ni nunca vi a nadie después de eso envejecer tan pronto. En una semana o menos, esa mujer se veía como 10 años mayor de lo que era. Yo la reconocí solo porque sabía
que era ella que estaba ahí, pero si no, sin exagerar, no lo hubiera reconocido. En el momento en que la vi, yo supe que mi temor era real y que sí, ya no estaba mi bebé, solo verla. Igual me estacioné, me bajé para ir a hablar con ella y bueno, me bajé para que ella hablara, porque ella empezó a decirme cosas sin sentido. Hasta parecía como que no estaba coordinando bien, porque me empezó a decir como que en su familia no habían podido nunca tener embarazos, cosas que, bueno, una que ella no estaba hablando lógicamente y otra que yo no estaba tampoco ya en ese momento escuchando, ni poniendo atención a nada. En un punto yo nada más me di la media vuelta y me fui. La dejé ahí hablando. Esa fue la última vez que vi a la mamá de mi bebé. Y bueno, nos dicen en los lugares donde hacen abortos que no hay ninguna consecuencia después, no hay nada que vaya a suceder. Abortaste, olvidas y ya, continúas tu vida. Muchas veces nos dicen eso. Qué mentira más grande. Ahí empezó mi suplicio. Ahí salió lo peor de mí. Salió un Antonio que yo no conocía o que yo no sabía que fuera yo capaz de cosas pensamientos tan horribles. En aquel tiempo las redes sociales empezaban, no existía Facebook todavía. Lo más común que se usaba era YouTube. Yo entraba a la plataforma de YouTube nada más a maldecir. Yo buscaba a todas las personas que apoyaran el aborto para maldecirlos. Es más, una vez me acuerdo que vi un video que decía: ¿a dónde se van las mujeres que abortan? Mi respuesta, con las peores palabras, peores que las que estoy usando acá, es: se van a ir a podrir al infierno. Yo llamaba a los lugares en donde sabía que eran lugares de aborto. Yo les decía, hasta que me colgaban, de plano. Eso era lo que yo traía en mi corazón. Siempre que decimos depresión, pensamos en alguien triste, callado, que se aparta, que no quiere hacer cosas. No, la depresión también se da, como yo la estaba expresando. Después lo aprendí. Un coraje, una ira contra todo. Y es más, al punto de que en las noticias escuché que alguien había entrado a un lugar de abortos y había matado a un doctor y algunos trabajadores. Mi reacción: qué bueno, y no es tan mala idea. Quizá yo pueda hacer algo así. Por gracia de Dios, es algo que nunca sucedió, pero así de mal me sentía yo, y así tenía yo mis sentimientos y mi corazón llenos de un coraje que no puedo ni explicarlo. Estuve así por años. En el 2010 alguien me invitó a un congreso de Guadalupe Radio. Ya me habían invitado varias veces. Vamos, después. Yo sentí en cierta manera que no necesitaba eso. Por fin, en septiembre del 2010 fui a un congreso de Guadalupe Radio. Bueno, yo estaba sentado en el congreso. Solo faltaba que los conferencistas, que los sacerdotes, que las hermanas religiosas que estaban exponiendo, solo faltaba que dijeran Antonio, porque todo lo que decían, todo me quedaba a mí. Así es como mi Señor me estaba esperando, igual que el hijo pródigo. De ahí salí con ganas de enmendarme. Ya para ese entonces sí existía Facebook, y yo comencé a publicar, bueno, mi testimonio, hacía pedacitos, y a publicar también algunos otros pensamientos pro vida que el Señor me inspiraba. Y en algún punto conocí a mucha gente pro vida. Yo les puedo asegurar aquí, y ustedes, yo creo que están incluidas todas, la gente pro vida es la mejor gente del mundo.
son bendiciones una encima de la otra. En aquel tiempo, ya en Facebook, recuerdo que conocí a dos personas que me inspiraron mucho. Uno de ellos, un licenciado que vive en España, que se llama el señor José López Serrano, y la otra es una activista pro vida de aquí de Los Ángeles, que se llama Astrid Bennett Gutiérrez, y que el día de hoy tengo la bendición de llamar mi esposa, que está sentada ahí atrás. Y entre ellos y otras personas empecé a entender cosas que no había entendido yo antes. Y empecé a cambiar mi manera de acercarme. Empecé primero, de las primeras cosas yo creo que aprendí fue la misericordia hacia las personas que no solo que se practican un aborto, sino hasta las personas que ayudan para practicar los abortos. Ellos también son nuestro prójimo y también son hijos amados de Dios. Y también tenemos que orar por ellos. Luego, coincidentemente, hace rato que estábamos entrando para aquí en este centro de retiros, viví el retiro de Kairos en el 2012. Para todo esto yo seguía dañado, eso sí. Yo seguía lastimado, las heridas ahí estaban. Cuando fue el momento en que uno de los hermanos que había tenido también desgraciadamente un aborto en alguno de sus bebés, empezó a hablar, yo lo que hice, un salón exactamente como este, me salí y me fui a sentar a una banquita que estaba afuera. Y los instrumentos de Dios, las herramientas que usa nuestro Señor para salvarnos y para demostrarnos su amor. Uno de los servidores salió a hablar conmigo. Y lo más común era que hubiera dicho, sí, es que mi esposa y yo decidimos tener un aborto, porque sorprendió un poquito cuando le conté cuál era mi caso. Ese hermano, en forma de ángel, me dijo unas palabras que todavía me resuenan y que me han ayudado a comenzar a sanar. Y digo comenzar a sanar porque yo nunca voy a volver a ser el que era antes de perder a mi bebé. Pero sí me mandó como en el camino correcto. Me dijo mi hermano, lo que sucede es que tú ya perdonaste a la mamá de tu bebé. Y ya estás en paz con que tu bebé esté en un mejor lugar. Pero no te has perdonado tú. Me cayó como balde de agua fría, porque era cierto, pero era la reflexión, era el momento en el que me lo dijo y cómo me lo dijo. Si es verdad. Me dice, si quieres regresar al salón, allá te estamos esperando. Si quieres quedarte aquí, también aquí te dejamos. Después de un ratito hice una oración y sí regresé al salón. Estaba el hermano todavía hablando sobre su testimonio, compartiendo, y resulta que uno de los hermanos asistentes le preguntó, ¿y desde cuándo es legal el aborto en Estados Unidos? Y dice el hermanito, desde los años 80. Y yo, como ya tenía la información, de metiche yo, desde la puerta, le digo, no, le doy la fecha. Y entonces sucedió una cosa, de nuevo otro regalo de Dios. Resulta que los hermanitos que estaban cerca de mí primero fueron los primeros que voltearon, así como, ¿quién está hablando de este lado? Y después, otro hermano hizo una pregunta, pero no se le hizo al hermano que estaba allá, me hizo una pregunta a mí, sobre la señora que usaron para legalizar el aborto en Estados Unidos. Y yo le di la respuesta. Y después de eso, noté que más hermanos, imagínense que aquí estuviera alguien hablando allá y yo estoy aquí con el micrófono y todo el mundo está volteando para allá. Eso fue lo que pasó. Y cuando yo me di cuenta, me cayó el 20. Dije, no, es que el hermano es el que está compartiendo. Y ya me hice a un lado, me quedé calladito como tenía que haberme quedado. Pero entendí que el Señor no me quería por allá repartiendo odio, repartiendo las peores palabras que yo me sabía. Entendí que el Señor quería, como nos quiere a todos, que seamos apóstoles y que llevemos el Evangelio de la vida a compartir con todo mundo que podamos. En ese mismo sentido de llevar el Evangelio de la vida, un amigo que también es compañero de trabajo en algún momento, hace unos años, me dice, te quiero dar las gracias
Después te digo por qué. Ok, pues cuando quieras. Un día saliendo del templo, me los encontré a él con su familia. En aquel tiempo, él tiene una muchacha. En aquel tiempo la muchacha debe haber tenido 16 o 17 años. Y cuando me acerco a saludarlos, me dice, por esto te quería dar las gracias. Y veo que su muchachita tiene una barriguita. ¿Ok? Y después me contó, cuando la muchachita quedó embarazada, mi esposa y yo decidimos que lo mejor era que nuestra hija tuviera un aborto. ¿Por qué? Porque el embarazo le iba a causar problemas con sus estudios, iba a ser una carga. Pero un día estaba en Facebook, como éramos amigos de Facebook también, se me encontré una publicación tuya. Alabado sea Dios. Y en esa publicación casi se explicaba el caso de nosotros. Yo lo medité primero, lo compartí con mi esposa y decidimos que nuestra hija no abortara. Esa niña, cuando debe haber tenido unos 5 o 6 meses, yo fui a la casa de mi amigo por otro asunto, pero estaba la mamá, la muchachita con su hija. Y me pregunta, ¿la quieres cargar? No te tardes en preguntarme, ¿eh? La cargué, la niña más hermosa, unos cachetes, hermosa, como toda la creación de Dios. Ahora, de vez en cuando que hemos comentado con mi amigo, yo le dije, ¿qué preferirías? Se llama Sofía la muchacha, ya es una muchacha de 11 años. ¿Qué preferirías? ¿Que te cortaran un brazo o que le pasara algo a Sofía? Me dice, aquí está el brazo. Eso es lo que los que promueven el aborto no nos dicen. Eso es lo que nosotros como cristianos católicos tenemos que salir a propagar. Nunca se queden con una palabra provida, por favor. Siempre sean providas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nunca saben quién necesita un mensaje, una palabra que ustedes puedan compartirles. Y ahorita ya para cerrar, les voy a compartir una carta de tantas cosas que el Señor me ha inspirado a escribirle a mi bebé. Hay una que quiero compartir con ustedes, si me permiten. Y les voy a pedir por favor que cierren sus ojos y que permitamos que Dios Espíritu Santo, que ya ha estado aquí, se acerque aún más a nosotros. Mami, papi, aunque nunca pude decirles esto con mi boquita, aún así quiero que sepan que los amo a los dos. Yo sé que mi cuerpecito ya no está cerca de ustedes y sentí mucho dolor cuando ya no pude estar en la pancita de mami, pero ahora ya estoy bien. Estoy con Diosito y aquí estoy muy feliz entre sus brazos. Pero puedo notar que Él está triste. Es porque Él quería que yo estuviera con ustedes por mucho tiempo y no solo el poquito tiempo que estuve en la pancita de mami. Yo también quería estar más tiempo con ustedes y me emocionaba al pensar que los iba a mirar con mis ojitos, acariciar con mis manitas y a besar con mi boquita. Me imaginaba que ustedes iban a enseñarme a caminar, a hablar, a jugar y a hacer muchas cosas. ¿Saben? Si Dios me hubiera hecho una niña, yo hubiera traído un arcoíris de alegría a nuestra casa. Les hubiera cantado muchas canciones y les hubiera dado muchos besitos a los dos. Y desde pequeñita y hasta que fuera una mujer, habría bailado muchas canciones contigo, papi. Pero si Dios me hubiera hecho niño, entonces hubiera aprendido desde pequeño que mi mami era la reina más bonita y todo el tiempo hubiera querido ser parecido a ti, papá. Y un día en que mis brazos hubieran sido más fuertes que los de ustedes dos, ese día yo los habría cuidado y los habría abrazado con mucho amor. Yo no conozco el rencor o el resentimiento, y mucho menos la venganza. Así es que mi amor por ustedes estará intacto siempre.
Escuchen lo que Diosito les dice para que alcancen su perdón, para que encuentren la paz y para que un día puedan llegar a donde yo estoy y que podamos estar juntos para siempre. Cuando vengan por mí, yo les voy a demostrar cuánto los amo, porque el amor sí lo conozco. Mi corazoncito está lleno de él. No les digo adiós, porque yo confío en que ustedes sabrán encontrar el camino hasta este lugar hermoso en donde yo estoy, y donde hay un hombre muy sonriente, a quien todos llaman maestro, y una señora muy bonita, a quien el maestro le llama mamá. Los quiero mucho. Su bebé. Muchísimas gracias. Les agradezco de todo corazón, no solamente por su atención, sino porque yo sé que se han abierto corazones, y esos corazones siempre el Señor les da la bienvenida, porque son los corazones que Él necesita para hacer su obra en este mundo. Muchas bendiciones y muchas gracias.